Bueno, y una persona que ha, digamos, apostado sobre todo al tema del consenso, un consenso muy interesante que logró en el día de ayer una buena noticia entre comillas, fue el presidente Luis Negociader que manejó ayer el tema y con los sindicalistas y los empresarios logró en tiempo récord reunir al Consejo Nacional de Salario y garantizar un aumento de salario mínimo y una reestructuración de las categorías para el tema del salario mínimo. O sea que logró lo que quería el CONEP y lo que querían los sindicalistas. Porque el CONEP siempre y el resto de los empresarios pedían la recategorización, ¿no? La reclasificación de empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Y los sindicalistas siempre quieren aumento de sueldo. Entonces, no sé si fue fruto de unas nuevas pensiones que se lograron también para los propios sindicalistas. ¿Por qué pensionan un sindicalista? Bueno, yo no tengo todos los detalles, no sé cuál es la génesis de por qué el gobierno deba pensionar a los sindicalistas. Porque vean acá, ¿cómo así? O sea, tú eres miembro de una de las asociaciones sindicales, pero tú eras empleado del Estado. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se define eso? Yo no lo entiendo. ¿Alguien que me lo explique? Yo tampoco. No sé cómo, no sé cómo funciona. La Central Autónoma Sindicalista Clasista. Sí. Una pensión que no era la de nosotros aspirábamos. No aspiraban a esa pensión, pero estaban pensionados con 8,000 pesos. Confesado por ellos y les aumentan a 50 y a 70,000 pesos las pensiones. A 75. Entonces, estos 9 sindicalistas que son vinculados obviamente al sector de los trabajadores, que históricamente se han escuchado sus nombres, ¿no? De alguna forma queriendo reivindicar digamos que los beneficios de los trabajadores, siendo voz. Bueno, mira, Gabriel del Río dice que él logró esa pensión a través del pago del Seguro Social. Si fue a través del pago del Seguro Social, quiere decir que eso hace mucho rato, porque ya la Seguridad Social se cambió a partir de la ley 87-01, o sea, desde el año 2001, entró en vigencia en el 2003. Creo que los pensionados del Seguro Social, cuando se liquidó el Seguro Social, que fue como en el 2014, por ahí, que se liquidó el Seguro Social, habría que ver. Bueno, el señor Gabriel del Río logró una pensión que la tenía en 8,000 pesos y ahora se la llevaron a 75. Así es, pero dentro de y eso sirvió para mejorar los sueldos en hasta un 24%. Bueno, no se puede decir si eso fue la nota, ¿no? Pero coincidencialmente sale la información en el mismo momento. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo como economista, el tema del aumento de los salarios. Sí, ellos se venían reuniendo, debo decir, informaciones que tengo. Con el Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo fueron varias las reuniones que se dieron a puertas cerradas y que de hecho la prensa se enteraba y les caía allí de sorpresa. Pero hacía rato que venían tratando de hacer esto o llegar a la mesa del consenso, ¿no? En el Comité Nacional de Salarios. Analícelo. Sí, mira. Hay una máxima fundamental en el tema del análisis del impacto que tienen variables como los salarios. Los salarios son una variable que en economía se le llama sticky. ¿Por qué? O sea, como pegajosa. ¿Por qué? Porque tiene restricciones de movilidad. O sea, tú, por ejemplo, el nivel de precios, en primer lugar, los sueldos y salarios es el nivel de precio del trabajo. El precio relativo del trabajo, cuánto te cuesta contratar una unidad de trabajo. Entonces, típicamente, esa variable no se mueve de forma libre, porque tú no puedes, por ejemplo, reducir el sueldo por debajo del sueldo mínimo, tú tienes una restricción a la baja. Y también cuando se sufren procesos inflacionarios en el país, por ejemplo, en una nación, los salarios no se ajustan de manera automática, sino que también tiene restricciones hacia arriba, porque típicamente los contratos de salario son por un tiempo determinado, etcétera. Entonces, ni hay revisiones
diarias, semanales, mensuales, ¿tú entiendes? Entonces es una variable que se mueve con rigidez, tanto hacia arriba y con una rigidez absoluta hacia abajo. De hecho, incluso en la legislación, por ejemplo, dominicana, está prohibido reducirle el sueldo a una persona, independientemente de que sea el mínimo o no sea el mínimo. O aunque la cambie de posición. Correcto. Si tú ganabas 50,000 pesos, no te pueden poner ahora a ganar 40. Tú tienes que obligatoriamente ganar 50 o un poco más. Entonces, es una variable rígida. Esa rigidez produce mucho trauma en el sistema económico de cualquier país. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, entonces, cuando una nación sufre un shock, por ejemplo el COVID, tú no puedes ajustar esa variable de la misma forma. O sea, la demanda colapsa, los precios caen porque hay mucha oferta y nadie está comprando, tú no puedes ajustar el precio del salario. Entonces tú como empresario te ves que tú tienes un inventario enorme de mercancía, no tienes a quién entregarle esa mercancía, tienes que bajar tus precios para poder venderlo, pero tus costos siguen siendo altos porque tú no puedes ajustar el salario. Entonces, ¿eso qué genera? Típicamente, desempleo. Cuando tú tienes un shock de oferta de esa forma, de demanda, por ejemplo, eso genera desempleo. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno se mete, te trata de subsidiar, te trata de soportar, te dice no lo liquides, sino suspéndelo, manténlo ahí suspendido, yo te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Todos los mecanismos que se hicieron el año pasado. Entonces, ahora se está de golpe y porrazo anunciando un aumento de salario de hasta un 24-25% en un periodo de 6 meses. Algunos inmediatos, otros correcto, al año en 2021. Total, el ajuste total te va a llevar a un 25% en 6 meses. Uno podrán decir, bueno, es en el salario mínimo nada más. Sí, pero el salario mínimo empuja a los otros. Exacto. ¿Entiendes? Por lo menos un poco empuja a los otros. ¿Y cuántas personas tú tienes, por ejemplo, en las empresas tecnificadas con salarios mínimos también, que eso tiene un impacto? Entonces, ¿qué pasa? Van a pasar varias cosas. Primero, el empresario que tenía en su agenda contratar 3 personas, ahora dice, no, yo no contrato 3, nada más contrato 2. Porque me cuesta más contratarlos. El empresario que tenía en su agenda no aumentar el precio de lo que vende, sea producto o servicio, ahora dice, caramba, yo tengo que aumentar el precio, porque no puedo garantizar la reposición de inventario si mi dinero lo tengo que gastar en nómina. La rentabilidad no es la misma. ¿Entiende? Exactamente. Entonces, ¿qué va a causar esto? Esto va a causar un doble efecto. Esto va a causar inflación y va a causar más desempleo. Y para colmo, ¿qué sucede? Que cuando tú generas inflación, la inflación se come el aumento de salario. Claro. Entonces, al final, tú no tienes ningún gran beneficio. Tú tienes un beneficio político de corto plazo, pero tú no tienes necesariamente un beneficio de largo plazo. Hay gente que me va a argumentar y me va a decir, bueno, es que mira, el rezago en el nivel de salario frente a lo que había sucedido con los precios era muy grande, no se habían ajustado los salarios en X cantidad de años o frente a lo que ha subido la canasta familiar. Todo eso lo podemos discutir, es cierto, eso es real, es así. Pero, si no hay un shock de demanda importante que garantice que tú puedas mantener los mismos niveles de precio porque tú estás vendiendo más y no hay una mejora en la productividad que justifique, porque tú oyes lo que estás hablando, o sea, tú me estás diciendo, ok, hay un rezago de 3 años con respecto a los últimos ajustes de salario que se trague, digamos, con la inflación ese 25%. Perfecto, pero la productividad media del trabajador dominicano ha aumentado en un 25% en los últimos 3 años. Es ahí la Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Entonces, en definitiva, ya veníamos en un proceso inflacionario, ya estaba aquí ese proceso inflacionario, ya se estaba dando ese ajuste de precios por condiciones externas, como lo hemos dicho, o sea, el shock logístico del tema de los inventarios, la reposición de inventario, el costo de los fletes marítimos, etcétera, etcétera. Pero el Estado nunca hizo nada para protegerte de eso. O sea, cosas tan sencillas como que se han pedido, como que le digan a los
en aduana, el cálculo del flete, no me lo hagas con el flete de hoy, hámelo con el flete del 2019, pre-COVID, para que yo pague menos impuestos y esa mercancía pueda llegar a menor precio a la población. El gobierno no, el gobierno quiere seguir cobrando más por aduana. Y bueno, y ahí están los numeritos dando titulares de que la recaudación va en aumento. Y ahí voy y le hago la siguiente pregunta. La recaudación va en aumento, pero el gasto en capital, por ejemplo, la inversión pública dominicana está en el suelo. Ajá. Aquí no se está construyendo nada a nivel público. Obra pública nada más es sueño. No se está construyendo nada. INAPA nada más es anuncio. La CAS nada más es anuncio. O sea, no se está invirtiendo en capital. Todo es gasto corriente, todo es chulería, como dice un ministro por ahí. ¿Qué sería lo mandatorio, señor Garrido, a usted como economista, que suceda en beneficio de las empresas cuando el gobierno y los líderes sindicales, los que se sientan en la mesa de la negociación, deberían estar, digamos, así como se le ofrece mejoras salariales a los empleados? ¿Debería esto tener algo contrarrestado en beneficios de algún tipo para que el empresariado pueda asumir esos aumentos? No entiendo la pregunta, vuelve y dime. Si el empresariado debe asumir, porque así lo define un conglomerado, debe asumir los aumentos de estos salarios, existe una figura que beneficie a los empresarios en, digamos, reducciones impositivas, de que de alguna manera tengan ciertas concesiones para poder asumir esos costos. ¿Existe una figura así o simplemente esto se da y tú lo asumes porque ni modo? Hasta ahora la única figura que se tiene anunciada es una reforma fiscal para aumentarte los impuestos. O sea, calcúlalo. O sea, en la curva de costo... Qué dramática no, pero la verdad, en la curva de costo de las empresas, tú tienes salario y tú tienes impuestos. Esas son dos cosas que hay que pagar siempre, mucho. Y que aquí no se hizo nada durante la epidemia para reducir, por ejemplo, el tema impuestos. El gobierno nos dejó entrar la epidemia, nos puso el virus aquí en República Dominicana y no le tradujo en ningún momento algún esquema de bienestar a las empresas con respecto a esa enfermedad. Fíjate, son dos modelos. En Europa, el modelo fue de proteger a las empresas, sobre todo en Escandinavia, en Alemania y en algunos países de Europa Central. El modelo fundamental fue proteger a las empresas, porque las empresas son las que generan el empleo. En Estados Unidos y en América, sobre todo, el modelo fue de darle el dinero a la gente. Asistencialista. ¿Entiendes? De darle el dinero a la gente. Ahora cabe ver dónde fue más efectivo. ¿Qué país sufrió más y qué país sufrió menos? El PIB en Estados Unidos cayó en un 5%, en Alemania no cayó. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que más resuelve? Aquí en República Dominicana nunca se ha tenido la concepción de que el empresario es bueno y de que el empresario hay que protegerlo. Todo lo contrario. El modelo fiscal y el modelo de gobierno siempre mueve hacia atacar al que genera renta y al que genera riqueza y al que organiza una empresa. Y las instituciones del Estado y la clase sindical y la clase obrera y el resto del mundo siempre está alambrado de esa forma. Entonces, este anuncio nuevo de incremento salarial, de un incremento mínimo salarial, si no es acompañado de otras medidas, como tú pides, de corte fiscal, que protejan al sector empresarial, yo me temo que en un corto plazo, 18 meses, 12 meses, al final lo que tú tengas es un ajuste de precios que se trague el aumento salarial. Claro, ¿no? Y las mismas y pequeñas... un aumento o un rezago en el efecto hacia el empleo. Y eso le iba a decir, y las pequeñas y medianas empresas que no puedan, incluso con la se rentabilidad mantienen en la que informalidad. tienen, claro, y no pueden, y bueno, y ese punto de la informalidad es vital, porque aún las empresas informales no necesariamente asumen estas medidas. Esto es lo piénsalo, que hay. Claro. Piénsalo, o sea, tú tienes una empresa pequeña, lo que ellos llaman empresa pequeña, ya tú tienes que mínimo buscar 12,900 pesos.
para tú emplear una persona que de pronto tiene una productividad media bajísima. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú dices, bueno, pero que eso no es dinero. Yo estoy de acuerdo que eso no es dinero. El problema es que lo que yo vendo tampoco me genera dinero. Sí. Porque el pan está a 5. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Pero en el mejor de los casos. Supuestamente. A 5 en el mejor de los casos. Supuestamente está a 5, me dijeron. Bueno.